Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y luego de la firma del Acuerdo Nacional Estatal el pasado 18 de agosto, el gobierno aún no materializa las mesas de diálogo para dar cumplimiento e implementación a cada uno de los acuerdos con los que se busca beneficiar a más de 1.200.000 servidores públicos del país. A propósito de este tema, FECODE realizó un importante informe especial. Escuchemos. Luego de la firma del Acuerdo Nacional Estatal el pasado 18 de agosto, el gobierno aún no materializa las mesas de diálogo para dar cumplimiento e implementación de cada uno de los acuerdos, donde se busca beneficiar a más de 1.200.000 servidores públicos del país. Luego de que las organizaciones sindicales del sector público y el gobierno nacional llegaran a un acuerdo en la Mesa Nacional Estatal el pasado 18 de agosto, el proceso de discusión e implementación de los puntos pactados en las mesas técnicas sectoriales, que se reúnen según el cronograma que hayan establecido, viene siendo lento, pues aunque se han realizado reuniones, ninguna hasta el momento ha tenido algún efecto, por lo que los avances no han sido significativos. Queremos exigirle al gobierno nacional que dé estricto cumplimiento al acuerdo estatal en varios puntos. Primero, que se expida el decreto sobre progresividad de los acuerdos laborales, toda vez que hay un esfuerzo en muchos nominadores en desconocer acuerdos pasados. Asimismo, que radique ante el Congreso de la República los convenios 135, 149, 156 y 183, que se comprometió a radicarlos antes del 30 de agosto y no ha cumplido. Cabe resaltar que hay algunos puntos que se retiraron y otros que se fusionaron, quedando 510 acuerdos o desacuerdos, y los temas que se están abordando principalmente en las mesas son la expedición del decreto de progresividad laboral y prohibición de no regresividad de los acuerdos laborales, la reducción de la jornada laboral, el estudio de recursos para el pago de deudas para los trabajadores de salud, el régimen de las carreras administrativas de las empresas sociales del Estado, el decreto de topes salariales, estructuración del Estatuto General del Trabajo, saneamiento de deudas como ascenso en el escalafón, zonas de difícil acceso, homologaciones y algunas primas para trabajadores estatales acordes con el artículo 148 de la Ley 1450-2011 del Plan Nacional de Desarrollo, modificación al decreto 288 referido a la evaluación de desempeño de directivos sindicales y reglamentación de la prestación del servicio de los empleados públicos de manera virtual. Quisiéramos nosotros ver resultados mucho más pronto, ¿no? Tanta discusión, tanto debate, tanto trámite, eso hace que el cumplimiento de los acuerdos no se dé tan rápido y que queden muchos puntos pendientes. Fíjate que aún hay algunos puntos acordados de los acuerdos del 2013, 2015, 2017, 2019, que quisiéramos que eso se cumpla a la mayor brevedad posible. Nosotros queremos
exhortar al gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, las diferentes entidades comprometidas, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, para que honren los acuerdos avanzando rápidamente en la implementación de los acuerdos. En este sentido, el llamado al gobierno nacional es a que no dilate más el cumplimiento de los acuerdos de la Mesa Nacional Estatal como estrategia para que por ley se venzan los términos y absuelva su responsabilidad y compromiso con la implementación de lo establecido. Y durante un importante evento realizado por la Escuela Nacional Sindical con algunos congresistas, se conversó con el senador Yesid García, quien habló sobre el diálogo social y el papel de los trabajadores en Colombia. Vamos a escuchar a continuación este informe. De un gobierno absolutamente indolente. Los trabajadores son capaces Yo creo que el diálogo social es fundamental para poder hacer acuerdos básicos que permitan que el país avance con justicia política, con justicia social. Sin embargo, veo un gobierno, en su ocaso, absolutamente indolente frente a la posibilidad de diálogo. Yo creo que el movimiento sindical ha dado muestras en las calles, en las plazas, en las mesas de negociación, de querer concertar. La ciudadanía colombiana quiere concertar con el gobierno las transformaciones o algunas de las transformaciones que se requieren y que están clamando, y el gobierno se niega. Este es el obstáculo principal que yo veo para que el país, a través de un diálogo, pueda avanzar. Por eso es clave el cambio de rumbo político. Yo creo que los trabajadores están llamados a jugar el papel que históricamente han tenido, de ser una clase social avanzada, progresista, llamada a liderar el resto de sectores de clase de la sociedad que quieren cambios, a los vulnerables, a los desempleados, a los que no están sindicalizados. Por ejemplo, los campesinos tienen que confiar en los trabajadores para que expresen sus intereses. Los trabajadores son capaces de entender las necesidades de toda la sociedad y hacer de sus luchas no una lucha egoísta como ordinariamente lo calumnian al movimiento obrero, sino una lucha de la inmensa mayoría de los colombianos. De un gobierno absolutamente indolente. Los trabajadores son capaces. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud.
Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, especialización en Neuropsicología de la Educación, especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM. Vigilados Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y se realizaron comunas informativas a lo largo de la semana que finalizó en la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, en la que los diferentes directivos entregaron sus informes al magisterio antioqueño. Vamos a continuación a escuchar a Jesús Alejandro Villa, quien hace una importante reflexión y brinda un informe a todos los docentes en la ciudad de Medellín. Escuchemos. En lo político y en la coyuntura, a mí me gusta señalarlo de una forma muy didáctica, porque además invito a que todos lo lleven a las comunidades. Lo primero es que tenemos que tener plena conciencia, claridad de cuál es el gobierno con el que nos estamos enfrentando, ¿cierto? ¿Cuál es el régimen? Nosotros lo caracterizamos como neoliberal y fascista. Y eso tiene unas implicaciones prácticas para nuestro quehacer como trabajadores y como maestros, pero además en cómo nos paramos frente a ese régimen, ¿cierto? Neoliberal, es claro que la perspectiva económica del actual régimen, y unos 40 años hacia atrás, es la privatización, la reducción del Estado, el no cumplimiento de todas esas garantías sociales y de derechos para la población. Eso lo hemos visto, la fórmula la han aplicado y nosotros, como magisterio, hemos logrado preservar la existencia de la educación pública y hemos logrado evitar que se privatice, pero no por ello quiere decir que no sea un botín. Y les voy a decir por qué es un botín, así como pasó con la salud, con la intermediación. La educación pública es un botín y cada uno de sus centros educativos lo es por lo siguiente. Primero, porque la intermediación y la privatización implicaría que sectores capitalistas, así como pasa con la salud, terminen de alguna manera apropiándose del negocio para ellos de la educación, la prestación del servicio educativo en manos privadas. Todos sabemos que eso es una pretensión y no es gratuito, y esto lo hablábamos con los compañeros del Marco Fidel Suárez, no es gratuito que pretendan dejar deteriorar ciertas plantas físicas al extremo para después decir, ve, tan bonito en el estadio, pongamos un centro comercial, un edificio, en fin, es la fórmula que han aplicado eternamente. Debilitamos al extremo la entidad pública para después decir, no sirve y venga, privaticemos. Entonces, el neoliberalismo es uno de los aspectos a los que enfrentamos, y cuando nos enfrentamos al neoliberalismo, no es solo el nacional, sino internacional, es un fenómeno mundial. Usted lo tiene muy claro, compañeros. En ese proceso, nosotros como organización, cuando defendemos la educación pública, al ser prestada por el Estado, financiada por el Estado, estamos en esa confrontación. Pero además, el segundo aspecto, muy rápidamente, es que el régimen es fascista. Sí, claramente
la política de persecución contra el liderazgo social, la estigmatización contra nuestra organización, la persecución contra los líderes sindicales. Recuerden que en el paro esta sede estuvo amenazada, le iban a quemar. Ese tipo de acciones de ciertos personajes ligados al partido de gobierno son clara muestra de ello. Pero además, ustedes lo han visto, cuando se persigue la libertad de cátedra, la libertad de prensa, la libertad de opinión, se están persiguiendo principios fundamentales de la democracia. Que hoy el fascismo se vista de bonachón, se vista de ese personaje que es simplemente quien agencia las políticas de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, no le quita lo fascista. Cuando no quisieron negociar, no quisieron dialogar, hoy seguimos haciendo movilizaciones y actividades frente a eso, y prefirieron asesinar en las calles a decenas de jóvenes. Quienes estuvimos en las movilizaciones y nos quedamos hasta el final con los pelados, vimos cómo era la vuelta. O sea, eso no es cualquier pendejada. La última, que la gran mayoría terminaron en las luces, quienes estuvimos acompañando en la parte final en Belén, vimos cómo fue la cosa, ya en las horas de la noche, ¿cierto? Y así a diario. Entonces, un régimen claramente autoritario y fascista. A eso nos enfrentamos, compañeros. Y somos un peligro para ellos porque nosotros educamos en la escuela, contamos la realidad y por eso nos llaman adoctrinadores. Entonces, eso tenemos que tenerlo clarito. Cuando van por FECODE, van por todos nosotros. Cuando van por ADIDA, que es el sindicato filial de FECODE aquí en Medellín, en Antioquia, el único, van por nosotros, ¿sí? Y van porque somos un peligro hacia esa concepción de sociedad. Somos la antítesis, impulsamos posturas que son la antítesis de esa concepción de sociedad, pero además somos botín económico, como les decía ahorita, las plantas físicas y demás, la privatización, pero además las pensiones de cada uno de ustedes, las cesantías de cada uno de nosotros, son botín para esos tiburones, como los llamaba el profe Gilberto Tobón, que son las empresas que hoy administran fondos privados de pensión. Y ya ustedes saben qué pasó con eso. El tío, la tía, el amigo, la amiga, que en el 94 se metió al privado, hoy ¿qué le están diciendo? No, papito, no, mamita, usted no se pensiona, vea su bono pensional, una platica que no va a alcanzar para nada, ¿sí? A eso es lo que tenemos que irle colocando como comprensión y que la comunidad entienda. Esa es la tarea de todos nosotros, que entienda cuáles son esas dificultades, cuáles son esas concepciones a las que enfrentamos. Hay gente, incluido compañeros y compañeras, que dicen, ay, qué pesar, se le chispoteó a Duque, pobre muchacho, no sabe qué está haciendo. No, ellos sí saben qué están haciendo. Ellos lo que hacen es apuntando a un proyecto de sociedad con unas características específicas. Ay, ¿cómo se le ocurre a María Fernanda Cabal decir que hay que privatizar la educación? Ay, qué pesar tan brutica. No, eso es su concepción, esa es la política que desarrollan. Hacia eso es que quieren llevar la sociedad. Entonces, no hay que minimizar, compañeros y compañeras, no hay que minimizar esas situaciones, esos actuares y esas formas de pensar. Hay que entenderlas y decirle a ese compañero o compañera que todavía aplaude y todavía se emociona con el innombrable y con sus pataletas, ¿no? que se ubique porque aquí estamos en una confrontación muy seria de posturas y hoy lo que está en juego es la democracia en Colombia y de paso todos nuestros derechos. Entonces, una primera parte era eso, para que tengamos como esa posibilidad, esa invitación a todos ustedes a llevar estas reflexiones a las comunidades. Cada uno desde su quehacer académico, desde su saber, tendrá el conocimiento necesario para hacerlo, pero es importante. Caso Medellín, vean compañeros, Medellín como entidad territorial, ustedes saben, tiene secretaría por aparte, todo, y toca con ellos negociar por aparte, llevar todos los procesos, todas las situaciones, ¿sí? Allí hay unas cuestiones que se llaman a pliego, el pliego en 2020, que fue un pliego complejo de negociar, finalmente se logra un acuerdo bastante extenso, con una cantidad de puntos,
Algunos se han logrado desarrollar, otros no tanto, pero quiero resaltar unos aspectos allí. Primero, las organizaciones sindicales, en el caso ADIDA, comprendimos y comprendemos la importancia que tenemos que darle a los pliegos regionales. Esta junta directiva actual le metió la ficha al tema de pliegos regionales que normalmente pasaban desapercibidos. El nacional, los pliegos nacionales obviamente negocian salario, negocian condiciones del trabajo, cosas mucho más amplias. Los regionales, dentro del marco de aplicación que establece el 160, son más limitados, sin embargo, son importantes. Y en eso quiero hacer el llamado a todos y todas a que estemos muy atentos a estos pliegos. El próximo año radicamos otro, pliego de Medellín. Aprovecho, estaremos publicando un aplicativo para recoger información, sugerencias, en fin, cosas sobre este pliego. Pero en ese proceso de darle importancia al pliego municipal, se aplicó una estrategia que es importante y fue, bueno, primero, ir a la negociación con el estudio suficiente. Segundo, plan de desarrollo como centro que analizamos y miramos para poder decir esto o aquello, ¿cierto? No es simplemente una lista de mercado, aunque para el próximo pliego va a ser incluso más corto, más concreto. Ya estamos trabajando en esa elaboración y se plantearon varios aspectos. Primero, y esto es muy importante y nos alegró haberlo metido y debe servir de lección para otras organizaciones, para otras regiones, para lo nacional. Siempre acordamos de forma primera, progresividad y no regresividad, es decir, no se retrocede sobre lo anterior y necesariamente se tiene que progresar en lo que posteriormente se negocie. Ese principio es el que nos permite tener como base el acuerdo de 2018 de Medellín, luego el de 2020 y en 2022 y siempre ir creciendo. Y evitamos que con una sentencia, como pasó lamentablemente por la irresponsabilidad de los compañeros de Asoinca, que con una sentencia nos echen para atrás cosas. Se garantiza que no se retrocede y que todo de ahí en adelante se sigue aumentando. Sí, eso es un principio de la negociación colectiva que no se puede olvidar. Allí en este pliego se cuadraron todo lo que tiene que ver con garantías mínimas, jornada, o sea, cómo se aplican cosas en Medellín. Eso no hay mayores problemas, casos aislados se han venido trabajando y demás. Pero muchas cosas, y aquí las voy a señalar, que ustedes ven cotidianamente para los maestros, salen desde ahí, no son dádivas de la administración, no son regalos de la administración, son fruto de un trabajo juicioso de negociación colectiva en el que estuvimos haciendo parte como ADIDA. Sí, también nos acompañó la CUT y estuvieron por otras organizaciones. Importante. Medellín, antes de 2020, no reconocía los 2 días de la familia. ¿Por qué? Porque decían que eso era un problema nacional, ¿cierto? No reconocían como trabajadores de Medellín. Fruto de la negociación, se reconocen por primera vez y ya los hemos tenido en 2020, el segundo semestre, en 2021 y ese mismo esquema de negociación planteamos en otras entidades territoriales porque el pliego base fue el que elaboramos en Medellín. Ahí se han presentado algunas dificultades, que los parques, que no los parques, y qué pelea tan berraca con la administración para que dé las entradas. Pero hay un avance y la progresividad nos tiene que llevar a que esos días sean cada vez más amplios. Por primera vez se reconocen las comisiones de estudio remuneradas, ¿cierto? No como una excepción para aquel que estudia de cuenta de la administración y es el amigo, sino para el docente que la tramita. Eso está allí. Muy importante. Se modifica todo el tema de capacitación, donde hoy en MOVA de alguna manera nos escuchan con unas sugerencias y temas y cambia, se tiene ya contratos con UDA, Universidad Nacional y demás que, digámoslo, nos ha dado un nivel mayor de profundidad en los diferentes aspectos. El evento que tenemos lunes, martes y miércoles por primera vez tiene permiso de la administración, o sea, permiso sindical. Quienes inscribieron, ahí están con su permiso, eso nunca se había generado. Y así cantidad de asuntos. Las becas
Las becas de Sapiencia, eso no sale de la nada, eso sale de un acuerdo, ¿cierto? Las becas de maestría, y se ha planteado que en la próxima tanda deben ir doctorados, entonces un aporte importante. Y hay un punto, compañeros, que yo quiero señalar y que requiere de mucho acompañamiento de todos los maestros con ese pliego. Cuando nosotros llegamos a la junta directiva, nos tocó coger la parte final del acuerdo de 2018. Ahí se había acordado una comisión de vivienda para los que somos pagados por el Sistema General de Participaciones. En esa comisión no se logró absolutamente nada. 2020 vuelve y entra el pliego. Hoy tenemos que la administración ya, después de una puja bastante compleja, acepta lo que era inaceptable hace 2 años, acepta un monto económico para ese fondo de 5.000 millones. ¿Dónde continúa la pelea en ese tema? ¿Dónde continúa? En el vehículo de ejecución, ¿cierto? ¿Cuál es la figura jurídica para ejecutarlo? Y ahí seguimos en la comisión y continuaremos. Y por no regresividad y progresividad, eso continúa el próximo año también. Eso es importante porque ustedes saben muy bien que los maestros de Medellín, pagados por el Sistema General de Participaciones, no teníamos y no tenemos aún acceso al fondo. Hay un fondo que es para los municipales, para nosotros no, pero ahí se ha venido avanzando. Entonces, todos esos temas, la invitación, el llamado, compañeros, cuando sepan que estamos en pliego de Medellín, vamos a hacer más bulla y vamos a darle el valor a lo regional también, porque es nuestra entidad territorial, y ya hoy sabemos que para el próximo año tenemos que analizar los excedentes económicos de la administración. Y aquí paso a un tema que quiero invitarlos con mucho cariño. Ustedes han visto que en los últimos días en Medellín, la organización sindical ADIDA ha venido denunciando en las redes sociales, en nuestro programa de televisión, en radio, de forma constante y sistemática, y además fue consigna en la última movilización el tema de la infraestructura educativa. Varias instituciones las hemos sacado en televisión, bueno, hemos hecho esa bulla, pero eso no es gratuito. Es que en una reunión de la JUME, Junta Municipal de Educación, yo participo en representación de los maestros de la ciudad, se frenteó el tema, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Administración, sea sincera, ¿qué pasa? Y acepta la administración un atraso de 20 años en infraestructura, eso no es cualquier huevonada, 20 años, y según lo que ellos plantean, no nosotros, ellos, la inversión necesaria para renovar para poner todo al pelo, así como hablamos nosotros cotidianamente, poner todo al pelo es de más de 200.000 millones, la necesaria, pero ellos dicen, tenemos 10.000 millones. ¿Para qué nos alcanzan 10.000 millones en eso? Para hacer maquillaje, para hacer soluciones, digámoslo, pequeñitas, ¿sí? En ese sentido, hemos venido impulsando desde la Junta Directiva de ADIDA un tema, y es el llamado a la urgencia manifiesta educativa, que posibilite el traslado de recursos del balance de la administración a educación, ¿cierto? A educación, para afrontar esa y otras crisis, ni qué decir lo que hemos denunciado del PAE, ¿cierto? Cantidad de cosas, pero esa en particular la estamos alzando como bandera estos días porque es demasiado grave. La Independencia, el Gilberto Alzate, la Normal, el Marco Fidel Suárez, Corvide, bueno, innumerables instituciones de Medellín se están físicamente cayendo. Entonces, la invitación, compañeros, es a sobre ese tema puntual, particular, sumarnos a las acciones de denuncia desde cada institución, sumarnos a ayudar a convertir eso en un tema de ciudad. El excedente de ejecución de la administración del año inmediatamente anterior fue de 800.000 millones. Entonces, que no nos digan que no hay de dónde hacerlo. Y si el problema es que no pueden hacer traslados, entonces que recurran a la figura de la urgencia manifiesta y hagan los traslados. Así
convertimos la consigna en acción. De nada sirve que nosotros en las calles gritemos bastante. Ustedes saben que yo siempre estoy allá y nos mojamos y hacemos la bulla, pero cada consigna que elevamos tiene de fondo algo, y es importante que ustedes lo conozcan y se lo digan a las comunidades. Cuando los maestros decimos el tema de la salud, es porque tenemos unos problemas gravísimos de salud. Eso no es simplemente hacer bulla por hacer bulla, es porque tenemos de fondo unos problemas, y hay unos análisis, y hemos recogido evidencias, y están en Bogotá los compañeros y compañeras trabajando, pero necesitamos más evidencias, quejas formales de parte de ustedes. Cuando alzamos la consigna en las calles por urgencia manifiesta, es porque sabemos que hay un recurso del balance, porque sabemos que hay una crisis en la parte de financiación de las obras, de la infraestructura, sin mencionar la alianza público-privada que fracasó y que la Contraloría ya hizo intervención, porque nosotros estamos informados de eso. Sabemos que hay una crisis, entonces la consigna no se queda ahí, se queda en acción. Y la acción, compañeros y compañeras, para cada aspecto necesita de ustedes. No normalicen las situaciones anómalas. No puede ser que uno denuncie un colegio cayéndose y le escriba a una compañera o compañero: ah, no, Chucho, pues muy perezoso el profe, ¿cómo denuncia eso? Yo trabajo con un hongo, una humedad y no podemos aceptar eso, no podemos normalizar esa situación, tenemos que denunciarla. Y ahí ustedes y nosotros pasamos a la acción, porque colectivamente construimos las figuras y los planes de trabajo. Lo mismo en salud. Abajo Red Vital, le hemos ganado tutela, le hemos hecho desacatos, los han condenado a pagar multas, porque eso ha pasado. Le han hecho detenciones domiciliarias a Rocha, al gerente, sí, pero necesitamos que cada uno junto a nosotros pase a la acción. Y así con cada tema que no podemos normalizar. No normalicemos, y lo decíamos cuando estábamos en los momentos de trabajo desde casa y empezó la alternancia, no normalicemos la falta de elementos de bioseguridad, no normalicemos nada. Ahí tenemos una falla, compañeros, y la lucha se hace cuando todos nos vamos a la acción. Esas son invitaciones. El próximo jueves 14 estaremos reunidos y estamos invitando a compañeros, delegados, activistas y líderes de cada institución que consideren que tienen graves dificultades de infraestructura, para que pasemos de la denuncia, pasemos del quejarse del pasillo, pasemos de lo que venimos haciendo y vamos a unas acciones más, porque eso va para el Consejo, ese debate va para el Consejo, ese debate va para denuncias a diferentes órganos de control, pero necesitamos de ustedes para ese aspecto. Invitados, compañeros de Caribe, que tengan esas situaciones, 2 de la tarde en el Salón Froilán Peláez, estaremos trabajando eso. Sí, aquí no nos podemos quedar solamente en la consigna, sino que vamos a desarrollar los diferentes aspectos que están allí bien importantes. Compañeros, en Medellín es necesario que todos, en cada institución, en cada espacio, le hagamos entender a la comunidad que la institución educativa es patrimonio de todos ellos, que logremos las sinergias suficientes con las acciones comunales, con las juntas administradoras locales, con la gente que está en el presupuesto participativo, con los liderazgos juveniles, para defender ese patrimonio, defendiendo el patrimonio que es nuestra institución educativa, que es el sistema educativo público. Defendemos nuestros puestos de trabajo, pero defendemos algo que es mucho más importante: el derecho fundamental a la educación de los niños, jóvenes, adolescentes en esta ciudad, una ciudad con unas complejidades que ustedes conocen mejor que yo, donde hoy los índices de pobreza han aumentado, donde el hambre está disparada y donde el PAE que llega es miserable. Invitación para cerrar: cuenten con la organización. Hay dificultades muy puntuales que hemos venido trabajando con compañeros, con instituciones, pero necesitamos enterarnos de ellas para poderlas gestionar y desarrollar.
temas de evaluación de desempeño, temas de persecución, temas de acoso, eso tiene un procedimiento. Necesitamos que estén aquí, que cuenten con nosotros y que vamos a acompañar. Tenemos un equipo adecuado para dar capacitaciones, para profundizar temas y hacerlo, digamos, posible, una construcción colectiva, que es el llamado que hemos venido haciendo. Y como siempre, el llamado claro, contundente a la movilización. Es la herramienta fundamental que tenemos nosotros. Les decía al principio, nosotros no enfrentamos a hermanitas de la caridad, enfrentamos a un fascista, enfrentamos a un régimen que nos quiere acabar, y la movilización es fundamental, compañeros. Que es que nos acostumbramos durante el 2020 que todo era virtual. No, hoy las calles tienen que volver y tenemos que estar allí. De nada sirve el tirar por redes, nosotros lo hacemos también, la información, la crítica, la denuncia, si no la sustentamos con movilización y con otro tipo de acciones que en unidad construimos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.